Este vídeo ha sido posible gracias a la colaboración de Synology y de Western Digital. Hoy vamos a ver cómo conectar y configurar un disco duro a nuestro router Synology y también vamos a ver para qué nos puede servir esto. Adelante el intro. Hola a todo el mundo, yo soy Alberto y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Los routers Synology, si nos fijamos bien, tienen un puerto USB 3.0 que además, como es 3.0, es de alta velocidad, que nos permite conectar a él, pues ya sea, por ejemplo, una memoria USB, un pendrive, digamos así, o un disco duro, ya sea de alta capacidad. Yo, por ejemplo, voy a conectar este de Western Digital de 6 terabytes. Y con esto, ¿qué vamos a conseguir? Vamos a conseguir tener nuestra nube privada. No tenemos que confundir que no es como tener un NAS. El NAS tiene otras capacidades, tiene la opción de poner dos discos, como mínimo la mayoría de veces, y esto permite pues que si tenemos dos discos, uno se hace la copia del otro y nunca nos vamos a perder nuestros datos. Aquí en este caso vamos a conectar un único disco y tenemos que tener en cuenta que si este disco se rompe, pues vamos a perder nuestros datos. Yo por eso voy a conectar uno de alta calidad, como es este de Western Digital, que está especialmente diseñado para NAS, pero bueno, si puede ser para NAS, también puede ser para conectar en el router, ya que va a estar 24 horas al día y 7 días a la semana conectado. Después yo no quiero arriesgarme a poner un disco o una memoria de baja calidad y que en X tiempos pues se me rompa y pierda todo lo que tengo allá. Yo recomiendo que si lo hacéis, pues aunque no sea como un NAS, sí pongáis un disco de alta calidad y especialmente diseñado para NAS. Como digo, pues esto vamos a tener nuestra nube privada tipo Google Drive, tipo Dropbox, un servicio de estos, y vamos a tener nuestro espacio. Dependerá del tamaño del disco que pongamos, el espacio que tendremos. Después con este espacio pues podremos hacer pues prácticamente lo que haríamos con un servicio de estos. Pues podremos tener nuestros documentos y acceder desde cualquier lugar. Podremos, por ejemplo, las fotos del teléfono, que se haga la copia de seguridad en nuestra nube privada. Las copias de seguridad de los ordenadores que tengamos en casa las podemos guardar en este disco. En fin, es un disco que podremos acceder desde todos nuestros dispositivos o de todos los de la familia. Lógicamente se puede beneficiar toda la familia de tener un disco privado donde guardar nuestras cosas. Ahora vamos a ver cómo conectarlo, porque lógicamente he dicho que tenemos un puerto USB en el router y este disco lógicamente no se conecta por USB. Lo que voy a hacer yo es utilizar una caja de estas, una caja extraíble, pero tenemos que tener en cuenta que ya que pongo un disco de alta capacidad, la caja también tiene que ser de alta capacidad, porque si no, no nos va a funcionar bien la caja. Yo, por ejemplo, esta caja está diseñada según el fabricante para discos de hasta 20 terabytes. Después, yo como voy a poner uno de 6, sé que va a funcionar perfectamente, ya que yo la he probado con un disco de 12 terabytes y funciona de maravilla en un ordenador. Vale, después voy a poner el disco aquí dentro y ya vamos a conectarlo al router y vamos a ver cómo configurar el router. Vale, pues aquí tengo la caja, aquí tengo el disco duro y para instalar es súper fácil. Deslizamos para aquí y buscamos la parte del conector, sobre todo nos lo ponemos al revés. Aquí la tenemos, lo encajamos así y empujamos. Ya queda encajado y ahora deslizamos para aquí y ya vemos cómo en pocos segundos tenemos nuestro disco conectado a esta caja, que también es 3.0 y tiene una alimentación externa de 12 voltios y 2 amperios, lo que hace que los discos funcionen perfectamente. Ahora pues ya me voy a mi router a conectar este disco. Aquí tengo el router Synology y en este caso este router tiene el USB en este lateral de aquí. Hay algunos routers que lo tienen a la parte trasera, pero este lo tiene a la parte lateral. Si nos fijamos aparte,
es de color azul, esto quiere decir que ese es un USB 3.0. Después, bueno, como me van a faltar manos para conectarlo todo y grabar, pues voy a conectarlo y regreso cuando ya esté todo conectado. Vale, pues como vemos ya tengo el disco conectado. La verdad yo preferiría que este puerto USB de aquí al lateral estuviera en la parte trasera porque quedaría todo mucho más bonito. La verdad que se ve feo este cable conectado aquí en el router, pero bueno, si queremos tener nuestra nube privada en este caso con este router Synology, pues lo tenemos que conectar así. Como vemos, pues la luz azul del disco ya está conectada, así que ya podemos ir al ordenador a ver cómo configurarlo. Aquí estoy en la interfaz del router y lo que tenemos que hacer es venir a panel de control. Vamos a venir en almacenamiento y nos dice que no hay dispositivos de almacenamiento disponibles, que conecte uno. Esto seguramente es porque el disco no está formateado para ser detectado para el router. Después voy a venir a almacenamiento. Si me detecta que hay un disco, lo que me dice no admitido, y voy a intentar formatearlo. Voy a formatear todo el disco y lo voy a hacer en Ext4. Es un sistema de archivos de uso generalizado en Linux. Le voy a dar a OK. Me dice que se va a perder todo, le digo que sí. Lo que sí podemos ver que ahora ya nos ha detectado el tamaño, que pone 5,46 terabytes, o sea que lo va a formatear bien, pero al ser un disco tan grande se va a tardar pues un buen ratito. Bueno, pues ahora no tenemos otra opción que esperar que el disco se formatee y cuando haya acabado pues regresaré y completaremos la configuración. Aquí ya tenemos el disco preparado, pues vamos a ver la configuración que tenemos que hacer en el router para que este disco funcione correctamente y lo podemos utilizar como nube, que es lo que realmente queremos. Bueno, y para la configuración pues seguimos en panel de control de donde estábamos, en almacenamiento, y vemos que el nombre del disco es USB Shard 2, que es el mismo que nos pone aquí. Si lo quisiéramos cambiar, lo podríamos cambiar, pero yo lo voy a dejar tal como está. También pues vemos que podemos habilitar si queremos la papelera de reciclaje, que por defecto viene deshabilitada. Si la tenemos deshabilitada y eliminamos un archivo del disco, se va a eliminar definitivamente, no vamos a poderlo recuperar. Si habilitamos la papelera de reciclaje, en lugar de eliminarse definitivamente, va a quedar a la papelera. Si lo queremos restaurar, lo podemos restaurar. La desventaja de esto es que sigue ocupando espacio en el disco y bueno, pues tenemos que valorar si lo queremos habilitar o no. Yo por el momento lo voy a dejar deshabilitado. Y aquí tenemos los permisos de usuarios. Tenemos que dar permiso a nuestro usuario para poder leer y escribir en el disco. Si no, de lo contrario, o no vamos a poder leer o no vamos a poder escribir. Vamos ahora a la segunda pestaña de almacenamiento. Aquí es donde tenemos el disco y vemos pues aquí el espacio utilizado y el tamaño total. También tenemos el sistema de archivos con el que hemos formateado. Aquí nos da las direcciones para poder acceder al dispositivo de almacenamiento. Esto lo vamos a ver en un momentito. Indexación de medios. Esto es muy importante si queremos poner en el disco pues archivos multimedia, como sean fotos, vídeos, música, porque muchos, por ejemplo, televisores necesitan que el material multimedia esté indexado. Si no está indexado, no nos lo va a encontrar y no lo va a reproducir. Después, si queremos poner material multimedia, pues vamos a crear una carpeta indexada. Y yo, por ejemplo, voy a crear una aquí, nombre, pues le pondré multimedia, ¿no? Y aquí nos lo dice qué tipo de archivo ponemos, foto, música o vídeo. Podemos crear una carpeta para toda la multimedia o podemos crear una para cada una. Yo aquí podría poner fotografía. Sí.
y así esta carpeta sería solo para fotografía. Después podría crear otra para música y otra para vídeo. Aquí pues ya lo tendríamos que escoger. También si creamos, aquí tenemos que seleccionar dónde está la carpeta, que aquí nos lo pone, seleccionar. Le damos aquí y resulta que no tenemos ninguna carpeta creada. Pues podríamos venir a crear carpeta y pondríamos fotografía. Le daríamos a OK. Y aquí dentro del disco pues ya nos aparece la carpeta fotografía. La seleccionaríamos y ya tendríamos nuestra carpeta multimedia indexada para fotografía. Haríamos exactamente lo mismo para música y para vídeo, depende pues los intereses que tengamos. Yo recomiendo hacer una carpeta para cada tipo de contenido multimedia. Y una vez lo tenemos aquí, que hayamos creado todas las carpetas que queramos crear, pues le damos en guardar. Ya guardado los cambios, le podemos dar en cerrar. Y después aquí tenemos la configuración de miniaturas. Por si, por ejemplo, subimos vídeos y le queremos poner una miniatura, pues podemos escoger entre calidad normal y alta calidad. La verdad que para un uso normal y usuarios que no sean muy exigentes, la calidad normal es más que suficiente. Con esto pues también vamos a reducir el uso de recursos del sistema. Si le ponemos alta calidad las vamos a ver muchísimo mejor, pero la cantidad de recursos que consumiremos será mayor. Después pues aquí cada uno que escoja lo que quiera. Y finalmente hibernación. La hibernación de discos es una función que apaga el disco después de un periodo de inactividad, reduciendo el consumo de energía y el desgaste de los discos. En un entorno doméstico, si utilizamos el disco de una manera intermitente o en horarios específicos, por ejemplo en la noche cuando llegamos de trabajar, habilitar la hibernación podría ser una buena idea para ahorrar energía y reducir el desgaste de los discos, ya que si solo lo utilizamos por la noche, pues podemos programar para que se active en la noche y que el resto del día esté desactivado. Después, si nosotros lo que necesitamos es acceder frecuentemente al disco o constantemente y también de una forma mucho más rápida, pues sería mejor desactivar la hibernación para evitar los ciclos de encendido y de apagado, ya que tenemos que tener en cuenta que cuando se apaga y después lo llamamos para que se encienda, pues tarda unos segundos en ponerse a punto para poder trabajar con él. Si lo quisiéramos hibernar, pues vendríamos aquí y le podríamos poner que, por ejemplo, después de 10 minutos de no utilizarlo, que pase a hibernación, o después de una hora. Aquí podemos escoger cuando lo dejemos de utilizar, pues al cabo de este tiempo va a pasar a hibernación y hasta que nosotros no lo llamemos, pues no volverá a activarse. Yo por el momento lo voy a dejar desactivado. Ya nos vamos a ir a servicios de archivos. Aquí empezamos, pues lógicamente por el principio, Windows, Mac. Yo como tengo Windows, pues tengo que venir a la configuración del servicio de archivos de Windows y lo voy a habilitar. Si no, mis ordenadores con Windows no van a poder detectar el disco. Después lo vamos a activar y le vamos a poner grupo de trabajo, que en la mayoría de los casos va a ser Workgroup, ya que es el que el Windows pone por defecto. De todas formas, si te quieres asegurar, pues vienes aquí abajo a la ventanita y le pones grupo de trabajo. Aquí nos dice cambiar el nombre del grupo de trabajo. Podemos venir aquí y aquí nos lo pone. Vemos grupo de trabajo, Workgroup. Simplemente pues seleccionaríamos y copiaríamos. Habilitar SMB2. ¿Esto qué es? Habilitar el SMB2 nos ofrece varios beneficios, como serían, por ejemplo, una mayor seguridad, un mayor rendimiento y una mayor compatibilidad con dispositivos modernos. Después, si te estás preguntando si yo recomiendo activar el SMB2, pues te diría que sí, que es recomendable habilitar el SMB2, sobre todo en tu red doméstica y bueno, también en la empresarial, para mejorar la seguridad y el rendimiento de las transferencias de archivos y otros recursos compartidos. Como vemos, pues tengo el SMB2 activado. Lo que no voy a activar es el MTU.
ya que para entornos domésticos probablemente no ofrecerá beneficios significativos y podría incluso causar más problemas que mejoras. La configuración estándar de MTU es generalmente adecuada para la mayoría de hogares. Aquí en configuración avanzada no voy a tocar nada, lo voy a dejar todo tal como está, que en este caso todo desmarcado. Y en Mac pues tampoco voy a tocar nada porque no tengo un Mac. Si tuviéramos un Mac tendríamos que venir a hacer la configuración aquí. FTP. En la mayoría de hogares no será necesario habilitar el FTP, ya que es una opción, digamos, para usuarios avanzados. Y WebDAV, al igual que el FTP, pues es una opción para usuarios avanzados y en la mayoría de hogares no será necesario pues habilitarlo. Ahora vamos a ver cómo acceder a este espacio del disco desde un ordenador con Windows. Vamos a regresar al almacenamiento. Vamos a venir aquí donde pone almacenamiento. Y aquí vamos a seleccionar esta ventanita de aquí, que como vemos es explorador de archivos. Así que yo lo copio, bueno, lo selecciono, lo copio y me voy a una carpeta de mi ordenador. Aquí estoy en el sistema de archivos de mi ordenador y lo que tenemos que hacer es venir a la barra de direcciones de aquí arriba y pegar lo que hemos copiado en el router, que es la dirección para acceder al recurso. Le doy a Enter. Como vemos, yo ya he accedido directamente, que antes he estado haciendo pruebas, pero cuando accedemos por primera vez nos pide el nombre de usuario y contraseña. Ese nombre de usuario y contraseña son los mismos que utilizamos para acceder al escritorio del router, es decir, el nombre de usuario y contraseña que utilizamos siempre que queramos acceder a nuestro router, pues son los que vamos a tener que poner aquí. Ahora, como vemos, ya tengo la carpeta fotografía, que es la que he creado antes, y aquí yo ya podría poner fotografías. Voy a poner alguna. Vale, en un momentito pues le he pegado las dos fotografías. Aquí voy a poner ver iconos grandes, ¿vale? Podemos ver que son dos fotografías. Las he pegado sin ningún tipo de problema desde mi ordenador al disco duro conectado en el router. Ahora, para acceder desde un teléfono, ya sea Android o iOS, tenemos que venir aquí en el router y aquí lo podemos ver, dispositivo móvil, Android, o lo podemos seleccionar iOS, ¿vale? Yo voy a dejar Android y aquí vengo con mi teléfono y escaneo el código. Me lleva directamente a Google Play para descargar la aplicación que necesito. Yo, como ya la tengo instalada, le voy a dar en abrir. Tenemos que tener en cuenta que para poder acceder al disco del router tenemos que estar conectados en el teléfono o en la tablet a la red Wi-Fi del router. Lógicamente, si no, no podremos acceder. Otra opción que tendríamos y que podríamos acceder al disco del router desde fuera de nuestra casa es conectarnos a la VPN. Si tú no sabes cómo se configura una VPN en el router Synology, aquí arriba y abajo en la descripción te dejo un vídeo donde lo explico. Vamos a conectarnos al router a través del teléfono. Para poder acceder, pues tenemos que escribir la IP del router sin el HTTP ni HTTPS ni nada. Escribimos la dirección IP, dos puntos y el puerto que tengamos configurados. En mi caso es el 8001. Después ponemos el nombre de usuario y la contraseña que utilizamos para acceder al router y marcamos estas dos casillas, la de HTTPS y la de recordarme. Bueno, la de recordarme, si tú quieres que te recuerde, pues por comodidad yo recomiendo activarla. Si tú no la quieres activar, no la actives. Y le damos en conectar. Vemos que enseguida ha accedido. Aquí tenemos la carpeta, le podemos dar aquí. Y tenemos las tres carpetas que teníamos también en el ordenador. Voy a entrar, por ejemplo, a fotografía y tendrían que estar las dos fotografías que he creado, ¿vale? Y aquí las tenemos. Bueno, pues ya hemos visto todo lo necesario para poder conectar un disco a nuestro router y tener así pues nuestra nube privada y digamos gratis, sin tener que pagar absolutamente nada. Si este vídeo te ha sido de utilidad, ya sabes, manita para arriba, suscríbete al canal si aún no lo has hecho,
dale a la campanita para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de Tecnoifoto. Un saludo.